parte por la inercia que tiene de crecimiento. Yo sostengo que el Perú podía estar creciendo a más de 8% y apostaría que puede hacerlo a 8,5%, aplicando todos sus esfuerzos para atraer el capital que se desinvierte en otras áreas del mundo y lograr su aplicación aquí con tecnología y con generación de empleo para nuestras sociedades. De manera que terminantemente creo que lo que tenemos que hacer es profundizar lo que hemos venido haciendo y no aplicar modelos que están conduciendo al fracaso, no solo en el pasado, al propio Perú, sino a sociedades actuales y a países actuales. El caso de Repsol, para tocar un tema, en Argentina, es un ejemplo concreto y claro de a dónde conducen experimentos que son de hecho innecesarios, equivocados e innecesarios, de incursión estatal en algunas áreas, por las que se llega, como en Argentina, a carecer de inversión, a espantar y ahuyentar el capital y por consiguiente a vivir una economía artificial en sus cifras y artificial en sus capacidades de brindar al pueblo mejor futuro. También allá se ofreció a Repsol adquirir 20%. También allá inmediatamente después se adquirió a Forciori más del 50%, pero también allá la única consecuencia que se ha tenido desde que se adquirió o expropió Repsol es haber aumentado al doble la importación de combustibles. Y cualquiera que siga los datos diariamente verá que en este año está proyectado a 15.000 millones de dólares de importación de combustibles en Argentina, el doble de lo que antes se importaba. Pero eso es solo una parte. Esa expropiación se hizo con la ilusión de que el gran yacimiento de Vaca Muerta, en el que han puesto tanta esperanza los argentinos, podía ser desarrollado por esta nueva empresa estatal. Y hasta hoy no consiguen $1, ni un socio que quiera invertir en Vaca Muerta. Porque pocos quieren ser socios del Estado burocrático, pocos quieren ser socios de un Estado que controla los precios de la misma manera que el señor Hugo Chávez finado, con su ley de costos y precios justos, intentaba controlar los precios de los alimentos, originando también un exceso de importaciones de alimentos por desabastecimiento. Cuando se habla de economía equilibrada, se olvida facilistamente que tenemos organismos reguladores constitucionales, que tenemos legislación laboral, medioambiental, tributaria, que tenemos, creo, poderes del Estado independientes, que pueden actuar, juzgar y trabajar. Esa es una economía equilibrada. Y por sobre todo, una economía equilibrada es la que da trabajo, es la que genera tributos para el Estado y que éste pueda hacer las obras que el pueblo requiere. Una economía equilibrada es la que potencia a un país, aumentando su capacidad productiva para hacerlo más independiente de cualquier influencia internacional. Y las economías equilibradas, entre comillas, que están sirviendo de ejemplo para algunas iniciativas, son economías como la venezolana, economías como la argentina y tal vez economías como la boliviana. Yo no creo que esos ejemplos sean los ejemplos por los cuales nuestro país debe orientarse. Dicho esto, ¿qué es lo que interesa a la prensa? Obviamente. Quisiera decir por qué digo ante todos ustedes que soy optimista. Soy optimista, y este es el telón de fondo de la situación antes de hablar de los empresarios de América Latina. Porque la economía mundial está en un proceso de expansión y cada día tiene más liquidez. Y puedo discutirlo con cualquiera.
Naturalmente, como diría Confucio, el hombre vulgar se fijará en lo que pasa en Chipre, en la noticia y el titular de lo que ocurrió en Grecia o tal vez en España, sin tener en cuenta lo que ocurre en el conjunto. Y el conjunto demuestra que cada año, a pesar de todos los anuncios de crisis, de catástrofe, de 1929 repetido, el mundo en conjunto crece más del 3%. El año pasado fue así, el 2011 fue así, y este año se anuncia que vamos a crecer, sumando todos los países en producción de bienes y servicios, 3.5%. En eso están de acuerdo todas las previsiones. Por consiguiente, estamos en una economía en expansión. No estamos en una economía en recesión. No tendremos el crecimiento del 5% de los mejores años. Pero estamos avanzando y eso es lo importante. Estados Unidos crecerá 2.2% según los cálculos. China, y ya estoy cansado de escuchar a los pesimistas que anuncian que este año sí China entra en crisis, se anuncia que crecerá 8% y el año pasado creció 7.5%. Y por si hay algún dudoso en esta sala, que de hecho los hay, y se hunden en las aguas con sus empresas. Japón acaba de dar un salto extraordinario que hay que estudiar. Los Abenomics, la economía del ministro Shinzo Abe, con el Banco del Japón, que anuncia una incursión de liquidez importantísima para devaluar su moneda y de esta manera ser más competitivo mundialmente. Si Japón logra en este año llevar su moneda a 110 yenes por dólar y a 120 en el año 2014, Japón habrá puesto el hombro en la economía mundial para impulsar algo más esta expansión que tenemos. Y lo más importante, señores empresarios, gobiernos de América Latina, es que cuando Japón devalúa, invita a quienes tienen valores en yenes a invertir en valores más rentables, habida cuenta que va a devaluar el yen. Por consiguiente, va a haber un chorro de inversión proveniente de Japón hacia economías como las nuestras. Quien no lo ve ahora, no saldrá a buscarlas. La expansión del mundo es de hecho una realidad. Y es una realidad que se sostiene en lo estructural. Miren, y repito algo que dije en mi consejo empresarial anterior. Hace 110 años éramos 1.500 millones de habitantes, angustiados como ahora, por la carencia. ¿Cómo nos alimentaremos? Esta obsesión maltusiana de ver que no vamos a poder producir lo suficiente. Éramos 1.500 millones. Hoy día somos 7.000 millones que en conjunto y promedio comemos mejor, consumimos mucho más, nos educamos mucho más. ¿Quién puede dudar de las capacidades de avance del mundo? El Banco Mundial, en uno de sus grupos de estudio, menciona cómo, si comparamos 1981 con el año 2009, hay una cifra dramática. En 1981 existían 1.900 millones de pobres. Así fue registrado por el Banco Mundial. Y significaban el 52% de los habitantes de la Tierra en condición de pobreza. Hoy día registramos 1.300 millones de pobres, que son el 22%. Hemos bajado del 52% al 22% en pobreza. ¿Esto no lo ven los que venden catástrofes para ganar votos? ¿Esto no lo ven los que por recóndita envidia no quieren que el mundo avance? Necesitan la contradicción agudizada, necesitan hacer sentir más pobre al pobre para generar otro tipo de economías más equilibradas, supongo. Es el sistema el que impulsa este crecimiento, porque es el sistema tecnológico, informático, la enorme revolución de los medios de comunicación, no solamente la prensa, los medios de transmisión de datos entre los seres humanos sin límite.
supone una velocidad incrementada que es la nueva energía del sistema mundial. Ya no es simplemente el combustible fósil, la materia prima, el edificio que hace grande, ya no. Ahora la energía profunda es la información que todos tenemos y el mundo en su comercio está desmaterializándose. Antes el 70% de las transferencias mundiales era de materias primas. Ahora, inversamente, el 70% es servicios, fórmulas químicas, fórmulas farmacéuticas, etcétera, etcétera. Y la propia materia, si me lo permiten, a partir del carbono está desmaterializándose, como saben. Espero que actualizarse. La Unión Europea ha destinado 1.000 millones de euros al estudio del ente material más ligero pero más resistente que existe ahora, que es pura estructura y solo 1% de carbono. Lo que prueba en los hechos que la propia materia está desmaterializándose. La información es la energía de este tiempo. De 7.000 millones de seres humanos, 6.000 tienen teléfonos celulares. 6.000. No sé si de Claro, de Telefónica, no sé. Pero tienen eso y 3.000 tienen comunicación a través de computadoras. De manera que las barreras, las fronteras, los proteccionismos, todo eso ha sido superado por la comunicación entre los seres humanos, que nos hace más libres. Esa es la energía. Pero en segundo lugar, el sistema se expande y crece en el conjunto. Cuando se habla de Chipre, se olvida que Chipre representa 2 milésimas del producto global. El producto global debe ser, a esta fecha, de unos 66 o 67 trillones de dólares en el mundo. De eso, Chipre representa 2 milésimas. Y si Chipre retrocede 5% de su Producto Bruto, está retrocediendo 2 ciemilésimas del Producto Global. So what? ¿Cuál es el problema? La propia España, pasando por Grecia, que produce el 0.4% del Producto Bruto, a la cual puede ocurrir cualquier cosa, hasta desaparecer, con filósofos incluidos, y no ocurre nada. Y España, que produce cada día menos, y producía hace 2 años el 2% del Producto Bruto Mundial, anuncian que retrocederá 3% de ese 2%. ¿Cuánto es, señores ingenieros y matemáticos? Nada. Porque en la otra balanza, en el haber, está Estados Unidos, que es el 24% de la producción mundial y que va a avanzar 2%. Y está China, que es más del 11% de la producción mundial y que va a crecer 8%. Y está la Alianza del Pacífico, no nos quedemos atrás, que va a crecer en promedio 5%, si es que no nos dedicamos a comprar chatarras en el camino, para hacerle un favor a Repsol, que por cierto está saliéndose del Perú desesperadamente, como de toda América Latina, después del fiasco argentino. Y ante la crisis que vive en España. ¿Y por qué tenemos nosotros que hacer el salvataje de Repsol? No entiendo. No hemos podido salvar ni la refinería de Talara por lo que cuesta y nos hacemos de otra. Hombre, están faltando neuronas. Lo cierto es que continuamos en un proceso expansivo. Y este proceso expansivo es del sistema total, al cual, como repito, Japón en este año va a añadir un nuevo impulso. Y este sistema expansivo tiene un sustento adicional en la liquidez que se inyecta día a día. Mencioné el Banco de Japón, 60.000 millones de inyección al sistema para comprar bonos y papeles hipotecarios y valores. Los 85.000 que inyecta el Quantitative Easing de la Federal Reserve, que es una forma de inyección. Lo que inyecta Draghi desde el Banco Central Europeo, 80.000 millones. En todas partes hay un proceso de inyección de liquidez que nos deja desde este lado del mundo como una evidencia. El mundo crece. No sé si crezca Chipre o si crezca China, pero el que crezca comprará mis minerales, comprará mis servicios. Esto es lo que me importa.
Lo otro es problema de ellos. Yo veo el conjunto. Y en segundo lugar, cada día el dinero será más barato y se mantendrá en niveles cercanos a cero, como en los Estados Unidos, donde con mucho acierto la Reserva dice que solamente subiría los intereses cuando se llega a un desempleo cercano al 6%. Y como eso no va a ocurrir, porque cada día entran más personas de manera ilegal en los Estados Unidos, podemos tener la confianza en que las tasas de interés de la Reserva van a mantenerse bajas y el costo del dinero se mantendrá bajo. Expansión y crédito. Esto es lo que alimenta mi optimismo. Dentro de eso, el Perú ha cumplido un papel y yo paso cosechando todavía algunas satisfacciones, porque su papel es reconocido, espero que así lo sea en este auditorio, por empresarios de otros países que ven al Perú como el ejemplo de lo que se debería hacer. Y es cierto, a pesar de la durísima crisis del año 2009, donde mientras América Latina retrocedía 3%, el Perú logró crecer 1%. El Perú ha logrado un promedio de 7.2% anual en los 5 años que a mí me tocaron, por lo menos. Debo reconocer que antes también hubo un buen promedio. Inferior, pero hubo. Y debo reconocer que en los 2 primeros años transcurridos todavía continuamos un poco menos. Porque hemos renunciado a crecer más de 8% y estamos contentos con 6%. Un gobernante nunca debe estar contento del nivel de crecimiento. Y si crece 8%, debe aspirar a crecer 10%. Y eso no se hace cruzándose de brazos en la puerta de la casa como el árabe que espera el cadáver de su enemigo, que no va a pasar, sino saliendo a buscar los capitales y haciendo la publicidad suficiente para que vengan capitales que están desinvirtiéndose en otras áreas del planeta. El Perú, en efecto, hizo su tarea. Todo el Perú, empresarios, ministros, gobernantes. Pero siguió un camino, y eso es lo importante. El camino de producir para el mundo y de comprarle al mundo, es decir, internacionalizar su economía, dejar de ser una economía comarcana, provinciana, que busca con lampas el gas debajo de la tierra, y llamar a los grandes capitales y su tecnología a hacerlo en el Perú. Esta internacionalización de la economía nos permitió reducir aceleradamente la pobreza, y ese es un hecho que nadie puede negar. El año 2005, en diciembre, la pobreza era de 48%, no como se ha puesto en el documento que les han entregado. Y en julio del 2011, todos los datos dijeron que del 30%. Y lo que es más importante, los organismos del actual gobierno lo han reconocido en estos años. Un crecimiento de más del 7% con una reducción de pobreza así y una generación de empleo más obra de infraestructura, yo creo que es un buen modelo. Si tenemos una democracia con división de poderes, si tenemos una democracia con organismos reguladores elegidos con independencia, yo creo que es un buen modelo. Hay que perseverar, aprovechando en este momento lo que ocurre en el mundo, que es absolutamente favorable, por lo menos para el proyecto en el que me comprometí, que es la Alianza del Pacífico. Chile, Perú y Colombia y México tienen una inmensa oportunidad por la coordinación de sus economías, la estacionalidad de su producción agrícola y su capacidad de articular sus bolsas. Tienen una inmensa posibilidad. Sería un pecado y un crimen de tener eso que puede llevarnos a crecer otra vez a más del 8%. Y lo escogido para el Perú sintéticamente fue simplemente en el camino de producir para el mundo, bajar los aranceles. Teníamos aranceles en promedio de 13% y llegamos a una tasa efectiva de 2%. Y lo hicimos no en el menudeo como un país, sino como una decisión soberana. ¿Y saben por qué?
Porque hay un país que es el que está marcando el nivel de nuestros salarios, la eficiencia de nuestras empresas, la competitividad de nuestras máquinas, es China. Y China, con su inmenso poder, tuvo un secreto. Tenía aranceles hace 20 años de 55%. Los bajó a 8%. En consecuencia, ha decuplicado y centuplicado su capacidad productiva y ha sacado de la miseria 500 millones de personas. 500. Tiene una inversión en infraestructura gigantesca. Y es el taller del mundo. Y dentro de poco será el proveedor de tecnologías genéticas, cibernéticas para el mundo. Ese es el ejemplo de la comuna de Mao, donde todos son dueños de todo y nadie es dueño de nada y solo manda el gerente nombrado por el Estado. Pasamos a la confuciana e histórica distribución de las tierras a las familias y a la recreación de los mercados agrícolas. Y eso decuplicó en 10 años la producción agraria, dándole a los salarios mayor capacidad de compra y por consiguiente a la industria mayor competitividad en el exterior. Es simple. Y si ellos lo han hecho, ¿por qué darle espalda a una receta tan importante? Por eso optamos por bajar los aranceles y los analistas decían, el Estado se quedó sin recursos. No es cierto. En 2005 el Estado recibió por todo concepto de captación tributaria 50.000 millones de soles. Cuando nos fuimos recibía 89.000, 80% más, y hoy día recibe más de 100.000. De manera que reducir los aranceles no es que quita recursos al Estado, le da recursos al Estado, porque facilita la producción competitiva. Lo segundo fue firmar tratados de libre comercio. Y en esto tenemos a nuestro ministro de Producción y Comercio Exterior. Firmar tratados de libre comercio con los países exitosos. No firmaría un tratado de libre comercio con Venezuela. ¿Qué podría comprarle? Un petróleo político que viene con mensaje ideológico y con condiciones de gobierno. No sé si ese sería el caso acá. Pero firmar tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con China, con Japón, con Singapur, con los exitosos del mundo. Es lo que nos ha permitido crecer, pero además tener la inversión de los exitosos del mundo. El Tratado de Libre Comercio es un compromiso de conducta que permite la inversión con seguridad. Y nosotros que hemos tenido ese tratado hemos comenzado a crecer en inversión extranjera directa. Miren, no vayamos más lejos en la exposición para decirlo. Chile, en el año 2011 recibió 17.000 millones de inversión extranjera directa. Colombia 13.000. El Perú más de 8.000. Y Argentina, cuyo Producto Bruto es muy superior al de Chile, Colombia y el Perú, solo 5.000. Porque si usted se dedica a estatizar las cosas, ¿quién viene? Y si nadie viene, ¿quién genera empleo? Y si nadie viene, ¿qué tecnología competitiva tiene? El Tratado de Libre Comercio es un instrumento de captación. En tercer lugar, mantener la estabilidad macroeconómica. Creo que en eso el aumento del stock de divisas desde 15.000 millones hasta 68.000 hoy día es un buen ejemplo. Como triplicar las exportaciones desde 17.000 el año 2005 a 46.000 el año 2011 es un buen ejemplo. Como mantener una inflación en promedio con los altibajos del salto petrolero del año 2008 en un nivel de 2.5% en promedio. Fue bueno. Y obtener más inversión. Eso es garantizar la estabilidad de un país. Y aplicar todo eso a la obra de infraestructura social que nos dé competitividad. Y ahí hay algo que defiendo. La gente para salir de la pobreza necesita electrificación. En el año 2011 ejecutamos, rectifico, en el año 2010, que fue enteramente nuestro, ejecutamos 570 millones de soles en electrificación rural para dar oportunidad de producción y educación a la gente más humilde.
Lamentablemente el año 2012 solo se ha ejecutado 270 millones. Es decir, hemos reducido nuestra capacidad de hacer infraestructura. Y la infraestructura es esencial. Antes que dádivas, antes que la generalización del subsidio electorero, antes que comprar chatarra, hay que hacer obra para la gente, agua potable, electrificación, carreteras, hospitales, puertos y aeropuertos para el Perú. Porque eso abre las puertas de nuestra patria a la inversión y a la competitividad. Por todas estas razones, mantengo mi optimismo no solo en el crecimiento del mundo, sino en el modelo que escogió el Perú hace tiempo ya. No es privilegio ni patrimonio del gobierno que presidí. Desde antes ya el Perú aplicaba esos conceptos, había que pisar el acelerador. Como en este momento correspondería pisar el acelerador, porque hay más dinero que nunca y más empresas que nunca dispuestas a competir aquí en el Perú y a reducir los precios. Es muy importante, pero no por el control de precios de estilo chavista, sino por la competencia bien regulada por los organismos constitucionales que tenemos. Por consiguiente, lo que quería era, dado que esta es nuestra segunda reunión, formular algunos criterios. Ayer estuve hablando en la tarde a la Asociación de Aseguradores y a la Escuela de Aseguradores de Chile, gente joven, profesional que se está instruyendo para la cultura previsional en la que ellos tanto ventaja y adelanto tienen respecto del Perú. Allá los chilenos tienen en promedio 3 pólizas de seguro. Allá ellos llegan a invertir $900 anuales. Nosotros estamos todavía en un poco más de la 10ª parte de eso. Porque ellos tienen algo que recién nosotros vamos teniendo: estabilidad de largo plazo, económica y política. Y si eso se toca, eso origina de inmediato que el camino se desande como una bola de nieve y se pierda mucho de lo avanzado. Pero allí, como yo no soy un experto en seguros en el ramo de vida, a pesar de mis esfuerzos de estudiarlo, ni en los seguros de tarjetas de crédito y desastres, lo que les planteé, había cuenta que los seguros son también instituciones de inversión. Les planteé algunos criterios para saber cuáles son los países más seguros, a donde se puede vender seguros. El seguro necesita estabilidad económica. Analicemos cuáles son los criterios por los cuales un país puede construir su estabilidad económica y política en los siguientes 10 años. Y me permitiría ordenar de esta manera mi exposición a los inversionistas que están aquí para decirles cuáles son los países en los cuales se puede invertir, cuáles son los termómetros que hay que aplicar en diferentes aspectos a la economía de un país, de nuestra América de este momento. Y el primero es evidentemente la apertura. Hay un índice de apertura elemental, sume usted importaciones y exportaciones y compárelo al Producto Bruto, y eso le da un índice. China tiene 65% de apertura, y más. Por consiguiente crece 8, 9 y hasta 10%. Parece que hay una relación lógica entre apertura al mercado mundial y crecimiento, con empleo, con infraestructura. Chile tiene 60% de apertura. Algunos dirán, pero gran parte es del cobre. Sí, pero tiene 60% de apertura y por eso recibe 17.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa. El Perú ha logrado tener 50% de apertura. Plurimetálica, agroexportadora, pesquera, yo diría que de manera más equilibrada y además orientada de manera diversificada, no solamente a un país, como Venezuela, que vende todo su petróleo a Estados Unidos y se queja de los Estados Unidos, sino
Nosotros tenemos una exportación de 13 o 14% a Estados Unidos, mucho más a China, crecientemente a 3 países de Sudamérica, al Canadá, adicionalmente a Japón. La diversificación exportadora del Perú es realmente una defensa del Perú. Y su valor plurimetálico es también un seguro para el Perú, porque no depende de un solo mineral. Entonces, el nivel de apertura resulta fundamental. Más apertura, más crecimiento. ¿Cuál es el ejemplo? Uno de los ejemplos del negativo. Admiramos Brasil, 200 millones de habitantes, casi 2 trillones de dólares de producción, 10 o 8 veces más que el Perú, pero un nivel de proteccionismo extrañísimo, mercantilista. Hace poco se dio una disposición en Brasil por la cual no solamente los motores eléctricos, los plásticos, sino hasta la papa, nuestra común y pedestre papa, la patata, paga 25% de aranceles para entrar en Brasil. Explíquenme ustedes eso. ¿Cómo es la lógica de un país que cobra 25% de arancel por la patata? Entonces, con esta mano le doy $20 o $30 a la familia para que vote por mí después, ¿ah? Pero como el precio de la patata sube por el efecto inmediato del arancel, le saco con esta mano los $20 que le di. Entonces, la conclusión es que el país no crece. Una economía enorme que antes era parte de los BRICS. Antes se hablaba Brasil, China, India. Bueno, ahora son RICS. Porque es claro, mientras China crece 8%, Brasil crece 0.9% el año pasado. ¿Y cómo va a crecer más si es totalmente proteccionista y cerrada? Más apertura, más crecimiento. Más apertura y crecimiento, más inversión. Les he dicho que mientras Chile, con 17 millones de habitantes, nos compra a los peruanos 2.000 millones de dólares, por lo menos del 2011. Brasil con 200 millones nos compra 1.200. A ver, si no estará cerrada esa economía. Y tanto más cerrada, menos tecnológica. Ahora, todo eso se puede compensar con un mar de ayudas, subsidios, ¿no? Bolsa Juntos, programa familiar y todo lo que usted invente. Pero la economía no perdona. La economía le pasará la factura. Y esa gente, como en España ocurre en este momento, tendrá que devolver todo aquello que usted les dio con más pobres. Y la responsabilidad de un gobernante es gobernar para el mediano y largo plazo, no para la elección de mañana, por favor, ni para la reelección del pasado mañana, peor. Entonces, más apertura. Y en segundo lugar, el índice que nos permite ver cómo va a crecer una economía es su nivel de burocracia y de intervención del Estado. Hay un caso que es patético, el caso español. Y advierto que el señor Rajoy merece todos mis respetos como político por esa voluntad sacrificial, inmolatoria, de hacer las cosas que hay que hacer a costa de incendiarse el mismo. Pero mis respetos, es un hombre responsable. Podría hacerse un poco más, un poco menos, no lo sé, pero es un hombre que le dice la verdad a su pueblo. ¿Y cuál es la verdad? Que han vivido una economía artificial durante los últimos 20 o 25 años. Con un monstruo productivo de bajos costos y alta competitividad que era China surgiendo, ellos se dedicaron a mejorar su bienestar, a multiplicar sus instituciones burocráticas. ¿Cómo es posible? Y conozco a España profundamente. Que pueda tener no solo un Estado nacional, sino 17 estados subnacionales, casi, que se llaman autonomías. 17. Cada una con su pompa, su gasto, su presupuesto. Y algunas con 13 embajadas como Cataluña, donde en Buenos Aires se enseña cómo es el catalán, tan importante y universal, etc. O el País Vasco, que invierte 63 millones de euros. Lean La Casta Autonómica de Sandra Mir, libro. Deberían leer.
No hay que enterarse de las cosas por los periódicos, que a veces solo ponen titulares. No, hay que ir al fondo de los datos y las cifras. Y en la Carta Autonómica está claramente con las cifras presupuestales. Como hay 17 autonomías, 41 diputaciones, por si usted no tiene autonomía. La Diputación de Teruel, por ejemplo, que tiene X empleados, asesores, secretarias, automóviles, etc. Para 100.000 habitantes. Es impresionante. Y cada autonomía o cada diputación con su aeropuerto. Está mal visto tener un gobierno regional sin aeropuerto. Está mal visto. Y si no llegan aviones, hay que dar un subsidio para que lleguen los aviones. Y a esto súmele 8.116 municipios para 42 millones de españoles de sangre y 4 millones de migrantes. 8.116 municipios y 3.000 entidades submunicipales. Entre todo ello tienen 4.000 empresas públicas. Y si esto fuera poco, como a más empresas públicas, menos empleo productivo y privado, es una regla lógica. Entonces, hay que pagarle el paro o el salario del desempleo. Ayer la cifra llenó de impacto a España. 6 millones de personas. Hasta ahora creíamos, de acuerdo al censo, que eran 5.200.000 personas en paro. Ahora dice que son 6. Echen pluma. Señor de la prensa, deje de hablar por teléfono, por favor. Pero además de eso tiene usted 9.800.000 jubilados en una población de 42 millones de españoles. Sume 5.200.000, por usar la cifra oficial, más 9.800.000. Y 3.200.000 empleados públicos en toda esa maraña que hemos definido. ¿Cómo va a avanzar ese país? Con deuda. Y entonces la deuda llega al 90% de la producción de España. Es como si el Perú estuviera endeudado en 150.000 o 160.000 millones. Imagínese usted lo que ocurriría en nuestra patria. Bueno, así está España. Bueno, este es un caso extremo. El embajador se enoja a veces, pero es real, está en las cifras. Pero el burocratismo y la presencia del Estado no solo se da en este tipo de instituciones, también se da en el estatismo directo. Entonces, vamos a nacionalizar Repsol, allá en Argentina, no estoy hablando de acá. Aquí todavía dice que es proyecto. Que el ministro de Economía, que era tan duro, tan liberal y tan rígido, está analizando. ¿Será que le gusta más el ministerio que los principios? Y entonces nacionaliza, usted tiene como consecuencia ¿qué? Que tiene que controlar los precios. Para eso nacionalizan los gobiernos las áreas productivas, controlan el precio del gas, controlan el precio del petróleo. Entonces se dicta la ley del congelamiento de los combustibles. Hace poco, en Argentina, congelados los combustibles. Pero como nada se congela, porque todo se descongela en el mundo, y la era glacial ya pasó hace mucho, entonces hay que falsificar las cifras. Pero tampoco son tontos en el mundo, y el Fondo Monetario le saca una tarjeta roja y le dice, tiene hasta septiembre para rectificar sus cifras, si no, es usted excluido. Usted no me puede dar una inflación de 9 cuando va por la calle y se da cuenta que tiene más de 20. Gracias a su control y congelamiento, gracias a su nacionalización. Como con la ley de costos y precios justos de Venezuela, mercados vacíos, así debía ser, costos, precios justos y supermercados vacíos. Esa debía ser la ley completa. Eso lo hemos vivido, lo conocemos ya, eso es parte del siglo pasado. ¿Cómo repetirlo en este siglo? No entiendo. Que la Tierra es cuadrada, que no existe la navegación ni a vela ni la rueda, que desconocemos el fuego del lenguaje, estamos volviendo a la primitividad. Y eso es lo que está ocurriendo en esos pueblos, hasta que se produzca el gran estallido que se produce en el país que he mencionado cada 10 años. Desaparece la moneda, ya sabemos, corralito,
Por el momento hay cepo cambiario. Es obvio. Si estatizo, nadie trae un centavo. Es más, se van los centavos. Por más que ponga perros a oler a las personas en el aeropuerto, eso no se hizo ni con Velasco. Se ha hecho ya en Buenos Aires. Huelen los perros. A ver si hay dólar. Es así, lo tuvieron allá. Y usted viaja a Europa con una bolsa de viaje de $1000. A ver, ¿para qué le sirve eso? Se llama cepo cambiario. Y a eso conduce esa antieconomía. En este tiempo donde uno compite con monstruos como China, Estados Unidos retrocede al nivel de Cuba. ¿Cómo entiende usted eso? Ya no hay Rusia que auxilie a uno con un subsidio. Ya se murió el señor Chávez que auxiliaba a algunos de sus satélites con un subsidio. Ya todo eso terminó. Entonces, insistir en el estatismo es exponerse. El Estado debe cumplir a través de sus organismos reguladores los objetivos de evitar que el mercado abuse del ciudadano. Pero el Estado tiene suficientes recursos, si es que logra inversión, para hacer obras extraordinarias. Y ese es otro de los temas que nosotros señalamos como objetivo básico: apertura, estabilidad económica, detener la burocracia creciente que se multiplica sin que se dé cuenta el gobernante, y adicionalmente hacer infraestructura. No hay nada como la infraestructura para derrotar a la miseria. Nada. En el mundo, no sé si es PricewaterhouseCoopers, en el mundo hay un promedio que es el stock de infraestructura, que es, en la generalidad de los países, el 70% respecto a su Producto Bruto. Se llama stock de infraestructura. Ustedes saben que el Japón tiene un stock de infraestructura de 170% sobre su Producto Bruto. Es el país más competitivo. $1 que invierte usted allí se multiplica por mucho más que en cualquier otro país que no tiene carreteras, que no tiene agua, que no tiene electrificación en alguna zona, etc. Japón ha logrado una inversión que alcanza el 170% de su monstruoso Producto Bruto Interno, que es superior a $5 trillones. Japón. Y eso es lo que le da la fuerza por la cual se ha mantenido, a pesar de la devaluación del yen y de los problemas, Japón. Nosotros impulsamos la infraestructura porque la infraestructura tiene, según todos los autores que lo han estudiado, que ustedes conocen, estoy convencido, economistas y matemáticos, una elasticidad respecto al Producto Bruto Interno y respecto al empleo que es extraordinaria. Si usted aumenta 10% el monto de su inversión en infraestructura, el Producto Bruto tiende a crecer 3%. Así ocurrió en Corea, en México, en los Estados Unidos, pre y post New Deal de Roosevelt. Hay una elasticidad que va 10% más en infraestructura, 3% del Producto Bruto, y por consiguiente una tendencia al 2% de crecimiento del empleo. Es el mejor instrumento para derrotar la miseria, la pobreza, y para hacer inclusión, no con regalos ni propina, inclusión de verdad. Cuando usted electrifica un pueblo, y hemos electrificado 15.000, eso nadie lo aplaude en este tiempo, pero hemos electrificado 15.000, lo que significa varios millones de peruanos que ahora pueden leer sus hijos, trabajar ellos con máquinas eléctricas, guardar los que producen frutos en frío, sus productos, etcétera, etcétera. Ya esto lo he dicho muchas veces. Pero ese Producto Bruto que viene de abajo también es importante, porque son millones de personas. Igual el agua potable. 10.500 kilómetros de asfaltado de carreteras. A ver quién gana de esa marca. Yo escucho. Hay palabras, menos, a veces adjetivos, más allá de insultos. Estoy ya 40 años en la vida política, entonces nada más espero el final de los 5 años para ver. ¿Hiciste más de 10.500 kilómetros de carretera asfaltada? ¿Hiciste más de 15.000 pueblos electrificados? ¿Hiciste más de 2.240 esquemas de agua potable para 4 millones de personas? Ahí nos veremos.
la hora de la verdad, el juicio final. ¿Sí? Juicio final de los pueblos, pero no me hagas truco de quedarte, pues. Entonces, estos son los instrumentos por los que, si yo fuera empresario, me gustaría hacer, obviamente, también. Yo diría, ¿a qué país voy a invertir? ¿Este tiene tal nivel de apertura? ¿Este tiene tal nivel de infraestructura y distribución? ¿Este tiene tal estabilidad económica respecto de su burocracia? Estos son los criterios fundamentales. Pero hay uno adicional, o dos adicionales, sin mencionar el asistencialismo, que es tan dramático. Cuando usted ve un país donde se destina la mayor parte del presupuesto a hacer los regalos y los Papá Noeles que van por la calle entregando cosas, solo deben ir una vez al año, pero no todo el año. Y se invierte el rol de Papá Noel. Entonces uno ve a qué país debe orientar sus recursos, el nivel de la deuda. Un país que estatiza, que controla precios, que no tiene inversiones, termina endeudadísimo. Argentina tiene una deuda en este momento cercana o tal vez superior a 200.000 millones de dólares. ¿Eh? Y eso es porque no tiene impulso siendo lo que es, por Dios. Tantas veces me he preguntado, me hubiera gustado ser político allá. ¿Qué país de la peor crisis rebota? Porque tiene país, tiene soya, le da decenas de miles de millones, la salvación del momento. Como dicen ellos, el agujero del mate. Encontraron la receta mágica, el agujero del mate, ¿no? Y entonces están confiados en eso, pero todo puede pasar en el mundo. No debe usted abusar de la ideología. Y un criterio fundamental, si ustedes tienen que hacer inversión, es ¿cuánto tiene de orientación al Asia el país a donde va? Esto es esencial. Porque todos los estudiosos y las instituciones coinciden en algo, mutatis mutandis, algunos más, algunos menos, pero dicen con claridad que hacia el 2030, por ejemplo, China habrá consolidado unos 800 millones de personas con capacidad adquisitiva de clase media. China ya tiene en este momento 831.000 el año pasado, declarados. 831.000 personas con más de $1 millón. Atención. 161 ciudades de más de 1 millón de habitantes. El año pasado estaban en construcción 97 aeropuertos y ya terminaron el tren bala París-Shanghai. Es una inversión extraordinaria y que acorta el mundo. Entonces, China va a ser un destino enorme y no repitan. Una vez llegó una persona, me dijo, China ya fue, tiene problemas. Por favor, China es hace 2500 años. Y en este momento aplica, y esto se lo transfiero porque en poco publicaré un libro que se llama Confucio y la globalización. Me ha obligado a estudiar historia china, y los neoconfucianos, etc. Porque aplica el pensamiento confuciano. Deng Xiaoping es en el fondo un enorme confuciano de este tiempo. Defiende la libertad, defiende la propiedad privada, defiende que el Estado no tenga monopolios. Y añadió algo, en cuarto lugar, abrió China al mundo, que eso no hacían los confucianos. Y ha puesto al mundo de rodillas. Y lo seguirá poniendo por largo plazo. De manera que el que no se orienta a comerciar con este gigante está dando las espaldas al futuro. Dice el Hong Kong Shanghai Bank, o dice el Banco Mundial también, que hacia el 2050 un grupo de países, entre los que está China, Indonesia, India y ponen Brasil, pero parece que no han estudiado bien, y otros 3 van a pesar mucho más que los 7 grandes, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, etc. Van a pesar 50% más, esa es la velocidad, y en paridad de poder adquisitivo 75% más. Ese es un elemento que a veces olvidamos, la paridad del poder adquisitivo. China, a la velocidad que va, dice Jun Eu Kim,
que hay que estudiar, una coreana especialista en la proyección china y el consumo chino, consumirá dentro de apenas 20 años un adicional de 8 millones de toneladas de carne. ¿Quién se las va a vender? Si la relación per cápita tierra-agua de China es inferior a la nuestra, muy inferior, y a la de Colombia y a la de Chile. 8 millones de toneladas adicionales por año de carne, 40 millones de toneladas de vegetales, 12 millones de fruta adicional y 23 millones de productos marinos, que es lo que más comen. ¿Quién lo va a proveer? Estamos aquí. O Brasil tiene unas fletes, salvo que usted use dirigibles muy baratos para llevar eso hasta el Brasil. Es muy importante por eso este frente pacífico de México, Colombia, Perú, porque entre otras razones tiene una conexión de estacionalidad climática que le permite a Chile entrar primero con las uvas a China y luego entramos nosotros, y cuando desarrolle uvas Colombia, y sucesivamente. De manera que un buen empresario no invierte en Chile y Perú, debe invertir en Chile, Perú y Colombia a la vez. Ese es el secreto del futuro. Si estamos asociados a crecer por el Asia, hay que utilizar la cadena de valor y la cadena de clima de los países de la Alianza del Pacífico. Por eso se me ocurrió la Alianza del Pacífico. No solo para intercambiar las bolsas o hacer interinversión, no. Es un hecho geográfico continuo. Que tiene 40% menos de flete, para contestar, o Brasil, o más grande, el más caro en flete. Entonces, ese es uno de los elementos esenciales para ver cómo un país está creciendo, si es que está orientándose al mercado asiático. Con todo mi respeto, Estados Unidos seguirá siendo una gran potencia, lo sabemos. Entonces, Estados Unidos y el Asia. Ese es el destino. Nuestra vieja querida llamada Europa se demorará unos 10 años en salir de las exageraciones que he mencionado en el caso español. Cuando eligieron a François Hollande, mi viejo amigo, le decía, mejor no hable. Decía, vamos a enfrentar a Merkel con una política, y se compró el libreto de mi amigo también, Joseph Stiglitz, el premio Nobel. Yo discutí con él en el Vaticano, con Stiglitz, delante de los cardenales, que echaban cruces. Porque digo, explíqueme cómo sale Europa de la deuda endeudándose más. No lo entiendo. Una política de expansión productiva para Europa, endeudándose más. ¿Y quién le va a prestar? ¿Es elemental? Cualquier banquero pregunta cuál es la tasa del rating de endeudamiento. Dice, a este no le presto, prefiero prestarle al Perú, que no tiene deuda. Porque entre otras cosas, nosotros logramos, dos gobiernos, reducir el servicio y el monto de la deuda. En mi primer gobierno la deuda era el 70% del Producto Bruto Interno. En el segundo gobierno la dejamos en el 13% del Producto Bruto. Y en este momento representa el 10% del presupuesto nacional su servicio. Me pareció una exageración tomar un poco de divisas de libre disposición y pagar la deuda total. ¿Para qué? Si podemos negociar relanzamientos de esa deuda a mejores precios, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que todos estos criterios son los que marcan qué países avanzan y qué países se quedan en el equilibrismo del retroceso, sin alusión ninguna a nadie. Pero hay un elemento adicional, porque no solo de pan vive el hombre, de economía, esto. También la política, que es su palabra, que es su voluntad, que es su relación social permanente. Y hay un criterio básico. Donde hay democracia serena y racional, además de los otros criterios de apertura, de infraestructura, de estabilidad, de Asia, etc. Si hay democracia racional, el país es un cohete hacia el futuro. Si retrocedemos a la democracia instintivo-agresiva, de lenguaje confrontacional, ricos contra pobres, empresarios panzones contra obreros pobres, extranjeros contra nacionales,
blancos contra negros también, ¿por qué no? Si retrocedemos a ese tipo de lenguaje, entonces vamos a tener una confusión instintiva de confrontaciones y sospechas dentro de la sociedad. Y eso detendrá cualquier esfuerzo económico. Y ciertamente, desde fuera se verá al país como un país no viable para el desarrollo y para la inversión. De manera que la serenidad, yo soy bueno para hacer discursos, ¿cómo no? Pero no me gusta mover instintos que los mueva Hitler, odios, primitivos. El buen discurso debe ser el que motive ideas, el que promueva confianzas y el que muestre caminos. Y yo creo que una democracia serena es la corona de todo lo que hemos mencionado como criterios de crecimiento. Y desearía firmemente que en nuestro país haya menos confrontación, haya un lenguaje menos instintivo, que haya más serenidad. Dicen que los psiquiatras, en este caso los gobernantes que hemos sido, que seremos, los que somos, tienen que pasar siempre a su vez por otro psiquiatra para no tener una relación que dicen de rapport, de dominación sobre su paciente. Tienen que someterse también ellos al banquillo. Yo creo que un gobernante debe someterse a la serenidad, debe someterse a la paciencia. La vida es larga. He visto pasar mi entierro. En el año 90 vi pasar un entierro. Estoy enterrando a la García. Yo tengo fe y confianza y paciencia. Hubiera hecho cualquier locura si no hubiera tenido paciencia. Ahora vuelvo a tener paciencia, pero la recomiendo también. No se apresure, no se acelere. No es por el camino de manipular las cosas y controlar los precios que usted puede. No, confíe. Si usted logra que el Perú crezca más de 8%, que sí se puede hacer, usted tendrá un largo camino hacia adelante. Y será bendito por los hogares del Perú. Pero para eso necesita hacer lo que hizo China. Abra usted las puertas. Que venga el capital, que venga la tecnología, la más alta y desarrollada máquina. Deng Xiaoping decía, abramos las puertas, queremos computadoras, ¿por qué tenemos que contar con los dedos de la mano los chinos? Nosotros tenemos que ir hacia la modernidad. ¿Y cómo se va convocando? ¿Pero en qué temas? El tema minero es un tema importante para la patria. Por cada $1.000 millones de dólares invertidos en minas, 650 se invierten en metalmecánica, en madera, en transporte, en alimentación, durante la fase constructiva. Después se pagan los impuestos. Y hace 2 años teníamos oportunidad de tener varios proyectos mineros, no solo Conga, varios proyectos mineros. Hoy día, que la libra de cobre, o por lo menos ayer estuvo en 3.08 y abandonó el sueño de los $4 por libra, comienza a bajar el ímpetu de los inversionistas. ¿Y por qué no logramos esa inversión hace 2 años? ¿Cuánto hubiéramos ganado? Avanzando en el trabajo. ¿Cuántos miles o cientos de miles de peruanos estarían trabajando en esos proyectos? Eso se perdió por demoras, por recelos ideológicos. Es lamentable, pero ya hemos perdido. Y el tema del gran gasoducto, donde Brasil tenía interés con sus empresas y tenía los recursos hace 3 años para hacer el gran gasoducto que descentralizara y enriqueciera el sur de Perú. Ahora Brasil, con toda razón, ante sus problemas económicos, convoca el capital de sus empresas para sus inversiones petroleras offshore en Sao Paulo, etcétera, con Petrobras, y ese dinero ya no viene acá. Y serán defraudados los pueblos del sur. Nosotros necesitamos multiplicar nuestros proyectos de alto rendimiento y de gran inversión, como el túnel de Ticlio. Nos olvidamos. No sé qué pasó, comenzamos a pensar en pequeño. ¿Por qué abandonar un proyecto tan importante como el túnel de Ticlio? Me he vuelto un experto en energía hidráulica, porque he tenido que ir a defender y sostener la necesidad de unas hidráulicas en Chile. Yo pienso en América, yo soy integracionista, pero no pienso solo en mi bandera, mi Perú, no.
Dejaría de ser lo que yo mismo propongo, integración. Necesitamos un país más sólido al sur, más fuerte, y que nadie se interponga en nuestra relación. Ahí va mi pedido a la Corte de la Haya. Que nadie se interponga. Ningún otro país, digo. Y nosotros tenemos, gracias a Dios, enormes cantidades de energía. ¿Sabe cuántos megavatios podrían hacerse con lo que conocemos en este momento? Ahora, en los próximos 10 años, podría desarrollar 58.000 megavatios, 58 mantaros. Eso es lo que hay como potencial de caída, sin pensar en darle nuevo uso a esa agua. Solamente en el área del Marañón y del Pongo de Rentema tenemos 8.000 megavatios. Solamente en Yuta, Yuclia, que son pequeños, tenemos 500 megavatios, 470. Paquizapango, la curva de la guitarra. Todo eso hay que ponerlo en evidencia ante este capital que se está yendo de España. Venga, señor, aquí le garantizamos que, como va a seguir creciendo el Perú, y además le puede vender a Ecuador energía, nosotros tenemos rentabilidad suficiente. Traiga las máquinas de trabajo a los peruanos y ponga a este país en la potencia que necesita. Entonces, minas, gasoducto surandino, cantidad de hidroeléctricas que pocos países tienen. Todo eso, no sé, yo lo hubiera puesto en remate desde el primer día. Y no para que el Estado lo haga. Entonces, ¿y con qué hago? Para comprar la papilla, ¿cuántos pueblos voy a dejar sin electricidad que pudieran haber tenido? ¿Cuántos hospitales dejaré de hacer en cada una de las provincias a las que ofrecía hacer un gran hospital en cada provincia? Si tengo capital en el mundo que puede hacer eso, y tengo organismos reguladores, y tengo leyes laborales, y tengo leyes medioambientales, y es rentable el país. Hay una enorme cantidad de proyectos que podemos poner en marcha para convocar el capital mundial y crecer a más del 8,5%. Estoy convencido, si no, no lo diría. Ya hubiera comenzado a hacer la segunda línea del tren eléctrico de este a oeste. ¿Qué estamos esperando? Por todas estas razones, quería, amigos, y tengo finalmente confianza en el Perú. Yo creo en el peso y la primacía de la realidad. Los seres humanos proponemos, soñamos, ansiamos, pero la realidad nos va poniendo las andaderas y el camino. Y estoy seguro que el rol de las instituciones es orientar al gobierno. No hay que confundir, la frase no es mía, es de David Easton, famoso politólogo norteamericano, que escribió El sistema político. Y lo primero que dice es, el sistema político no son las instituciones gubernativas del presidente del parlamento, esas son instituciones gubernativas. El sistema político es el conjunto de elementos políticos que tiene cada institución. La CEAL tiene una faceta política. La CONFIEP, únanse por Dios, tiene una faceta política. Cada grupo de lo que llaman sociedad civil o empresarial tiene una faceta política. Y las instituciones gubernativas no pueden hacer lo que les da la gana si el resto del sistema político, las instituciones, se ponen de acuerdo en decir que ese no es el camino. Pobres y ricos. Esa es nuestra obligación. No limitarnos a ver qué dicen los líderes políticos. Y cuando los apalean, guardar silencio, no lo conozco. Que me ha pasado. Sino actuar. Este es un momento de inmensa trascendencia. Comencé diciendo, ¿profundizamos o retrocedemos? Tengo fe en que profundizando vamos a dar muchísimo más trabajo, bienestar, riqueza al país. Y los invoco, los convoco a actuar. Después, no nos quejemos. Ya hemos visto experiencias en las cuales se aprovechan del silencio y de la cautela de las personas para generar procesos que después terminan siendo gravosos y dramáticos para toda la sociedad. Yo les agradezco mucho esta invitación y les agradezco que estén aquí y estoy seguro que sabrán enarbolar las banderas del progreso y de la modernidad. Muchas gracias.
quería preguntarle, ¿cuál cree usted que debe ser el rol de los empresarios de América Latina para la integración y cómo cree que influyen las multilatinas en este proceso? Le adelanto, aquí hay invitados del CIAL de más de 10 países, incluyendo el país. Yo creo que la perspectiva de la inversión para fortalecer la integración es fundamental, es decir, convertir nuestra inversión en un agente de integración que es un círculo virtuoso. En la medida en que impulso la integración haciendo inversiones, lo mencioné hace un momento, agroexportadoras en Chile, Perú, Colombia, a la vez, solo asociados, pero a la vez, me beneficio yo con los mercados sucesivos, pero al mismo tiempo fortalezco la lógica de la integración. Eso es uno, si soy una gran empresa que puede invertir a la vez en 3 o 4 países. De lo contrario, hacer la interinversión que entre nuestros países es creciente y avanza felizmente, que es cruzar inversiones. Me complace mucho cada vez que he viajado a Colombia o a Chile verificar cómo hay cada vez más empresarios, algunos grandes, pero muchos medianos, sin mucho conocimiento de nosotros, que están entrando a los mercados chilenos y colombianos. Y eso me enorgullece porque significa que así como vienen grandes capitales de esos países, nosotros correspondemos exportando lo nuestro y además estableciendo industrias allá. Yo creo que tenemos, lo decía ante la Federación de Textileros de Medellín hace un tiempo, eran los pequeños, los micro y los grandes textileros de Colombia, 3.000 personas en Medellín, con el presidente Santos, que no deberían tener miedo ni del mercado chino, ni del mercado indio, sino que deberían vincularse y asociarse en cadena productiva con nuestros productores textiles, que en varios rubros distintos, ese es un mercado muy selectivo, muy especializado. En varios rubros el Perú tiene más profundidad de mercados y más especialización. Entonces nosotros deberíamos articular nuestras empresas para vender en paquete diferentes temas. Yo creo que la empresa tiene un rol esencial por esos dos caminos, o además por sus relaciones extra América Latina, para convocar el capital de otras zonas del mundo. Les vuelvo a decir que en este momento jamás ha existido tal masa de liquidez y tal velocidad de desplazamiento de la liquidez como la que hay ahora. Si nosotros no la aprovechamos es porque somos malos empresarios. Así como hay malos gobernantes, hay malos empresarios también. Entonces yo lo requiero a estudiar esto y atentamente ver de qué manera traemos más recursos del extranjero donde se está desinvirtiendo al revés de lo que necesitamos. Quería pedirle al presidente que nos aclare, hablamos hace un rato de afuera, de cómo nació la idea del Acuerdo del Pacífico. Sin embargo, quisiera que aclare que no se trata de un tema político, ideológico, de los de la derecha versus la izquierda. Muchos países han dicho, bueno, esto es algo anti-ALBA. ¿O fuera aclarar esa parte? Mire, yo no le doy tanta importancia al ALBA, para comenzar. Organizar un grupo de países para que esté contra el ALBA se cae sola y a pedazos. No necesita usted organizar nada. Y además, ¿para qué comprometerse en una lucha? ¿Cuál es el sentido? No tiene ninguna importancia ni ningún objetivo. Además, creo en la soberanía de los pueblos. Sí, me duele el fraude perpetrado en Venezuela. Me duele la manipulación de los poderes y el continuismo. Me duele como demócrata. Pero confío en que el pueblo, tarde o temprano, expulsará a los usurpadores. Confío. De manera que no organizo un ejército trinacional para ir a Venezuela. No. Simplemente confío que el error conduce al fracaso. Y el fracaso a la expulsión del poder. En cambio, si usted escoge el desarrollo, escoge el empleo, escoge la inversión, se une a los capaces y a los poderosos del mundo después, usted garantiza estabilidad y garantiza éxito. De manera que en ningún momento planteamos, vamos a hacer esto. Obviamente, sobre el mapa
ya aparece lo que he dicho, una continuidad geográfico-estacional. En segundo lugar, por feliz coincidencia, todos teníamos tratados de libre comercio con los Estados Unidos y estábamos buscando hacerlo con la China. Ya el Perú lo tenía, y Chile también. Y los resultados de ese comercio garantizaban éxito en nuestro desarrollo económico. Entonces, teniendo esos puntos en común y muchos otros, además de ser, y last but not least, además de ser demócratas, que es importante, ¿no? También, ojo a los empresarios, a veces hay mercantilistas que negocian con quienes tenga el gobierno. Hay que cuidar de negociar con los gobiernos democráticos, ¿no? A veces hay gobiernos que se aprovechan para hacer pillería de algunos malos empresarios, mercantilistas. Pero Chile es una democracia ejemplar. Yo ayer les decía, en una gran asamblea, ministros incluidos, cómo me admira el nivel de serenidad que tiene la democracia chilena. Están en víspera de elecciones, tienen conflictos evidentes, todos quieren alcanzar el poder y es su derecho. Yo no tiro la primera piedra por eso, pero lo conducen de una manera reflexiva, serena y racional, sin matarse unos a otros o acuchillarse o exterminar al de más allá. Es una democracia serena. Colombia, a pesar de los inmensos problemas de recuperación de territorio y soberanía que tiene con la guerrilla, y a pesar del conflicto lamentable entre sus dos más grandes personalidades en este momento, el presidente Uribe y el presidente Santos, que ojalá llegue a buen término, a pesar de eso mantiene una democracia sistémica, una democracia conjunta. Y yo creo que nuestro país, por lo menos me empeñé en eso. Recibí de Fernando Belaúnde, que fue presidente de nuestra patria 2 veces también, un lindo mensaje un día de dificultades. Fue y me dijo, oiga, lo primero que tiene que hacer un presidente demócrata es recibir el poder a través de elecciones limpias y entregar el poder al que venga a través de elecciones limpias. Esa es su primera obligación. Sigo creyéndolo. Y tenemos un presidente elegido en elecciones limpias, actualmente. Y espero que él a su vez cumpla y reciba el mandato que yo recibí de Fernando Belaúnde. Pero por todas esas razones creo que formamos un bello equipo. La presencia del presidente Peña Nieto, dejando en claro que he sido y soy muy amigo, el presidente Calderón me parece un hombre moderno, pero Peña Nieto ha entrado con un impulso que de verdad me llama a de alguna manera coparticipar en su esfuerzo, porque en verdad Peña Nieto está haciendo cosas importantísimas en México. Mucho hablamos, por ejemplo, con el presidente Calderón, que una de las formas de acción de equilibrio del gobierno es fomentar la educación, que es la mejor asignadora de justicia social. Acá hay personas que tienen muchísimo dinero, pero a veces aparece alguien que, como Bill Gates, sin un centavo de origen, pero mucha neurona, y convierte todo eso en más dinero que cualquiera. Entonces, la educación, y además la estructura de la constancia y la atención cerebral, son una asignación de riqueza y de justicia social enorme. Entonces yo le decía, mira, aquí estamos haciendo este esfuerzo, tenemos bloqueos, tenemos sindicatos, resistencias, pero mal que bien, la sociedad lo ha comprendido y venimos empujando en el buen sentido de la historia. Y él estaba de acuerdo, pero noté que tenía, no sé, mucha resistencia a confrontar el sindicato. Bueno, el presidente Peña Nieto vino y en un día, por lo menos hasta ahora, yo sé que hay, esta mañana había unas marchas en Sonora, que están ahí marchando todavía algunos maestros, pero yo creo que él le puso el cascabel al gato. Y Fernando me saco el sombrero. Y además democráticamente, porque no creo que sea eso una triquiñuela para exterminar una adversaria, ¿no? Que era visible y público que había irregularidades enormes. Entonces, la presencia de Peña Nieto creo que nos va a arrastrar, si profundizamos la Alianza del Pacífico, con más velocidad.
Y ojalá él compense las dudas. He visto una buena foto del presidente Humala con Peña Nieto, me pareció muy bien, porque Peña Nieto es un hombre de futuro y de progreso. Creo que va a tomar esa bandera con mucha fuerza. Vamos a tener en la Alianza del Pacífico algunas modificaciones en cuanto a estilos personales. Se piensa, por lo menos los analistas lo dicen, que Michelle volverá a ser presidenta de Chile. Magnífico. Ese es un cambio de estilo personal. Nosotros tenemos el nuestro. Pero confío en que el presidente Santos y Peña Nieto van a impulsar por el buen camino la Alianza del Pacífico. Y hay que hacerla cuanto antes irreversible. En Cali va a haber la reunión y van a participar también los grupos, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Hay que estimular a nuestros gobernantes para que firmen los documentos, hagan irreversible todo aquello que nos une y nos hace transparentes, porque eso también va marcando el camino, el sendero por el cual debemos transitar, en el buen sentido, al crecimiento. Una última pregunta. ¿Qué tan importante o cuál es la explicación del interés que tiene ahora, Europa en hacer un acercamiento hacia América Latina? Y empezó con Norteamérica. ¿Cómo ve ese acercamiento? La primera pregunta es ¿cuál Europa? Porque que yo sepa, Europa hay que ponerle unos, ¿cómo le llaman? Guillemet, unas comillas, ¿no? ¿Existe Europa? Primera pregunta. Entre lo que piensa Angela y lo que está esperando Rubalcaba o Pepe Grillo en Italia, etcétera, hay una enorme diferencia. Afortunadamente Angela todavía mantiene el timón del barco. Estoy seguro que va por el buen sentido. Pero Europa está muy desordenada, ha sido muy mal educada, muy engreída, es como un niño engreído, ¿verdad? Al que se le ha dado demasiado y cuando se le intenta corregir algo genera una reacción hipertrófica. Y es verdad que, como allá en España decían, café para todos, para justificar el gasto para todos. Bueno, pero se olvidaron de decir, y el café hay que pagarlo. Y el pago significa devolver algo del café que se tomó. Es como cuando uno estatiza una empresa, controla los precios del gas hasta la elección y al día siguiente de la elección alguien tiene que pagar el déficit de la empresa. Habrá que subir los impuestos, habrá que subir el precio del gas más, etcétera, ¿no? Esa es una vieja receta que ya conocemos. La economía no perdona, la economía no tiene secretos que alguien haya descubierto. Entonces, Europa en este momento se debate en esa confusión. Europa, a ver, el meollo, el sentido de mi libro Confucio y la globalización, es que nuestro razonamiento, observen bien lo siguiente, nosotros tenemos un Dios creador, los chinos no tienen un Dios creador, tienen la naturaleza. En segundo lugar, nosotros desconfiamos del padre, como Zeus que mató a su padre y como Freud que nos ha enseñado a nuestro complejo edípico. Los chinos no tienen eso, ellos tienen por obligación connatural adorar y defender al padre. Alguna vez yo le pregunté a un amigo chino, tengo muchos allá, oye, ¿y tu papá? ¿De qué vive? ¿Cómo de qué vive? Yo lo mantengo. Sería un deshonor para mí que mi padre saliera a pedirle al Estado una pensión. Yo lo mantengo. Entonces, para ellos es un elemento esencial. Entonces no hay conflicto padre-hijo, por consiguiente hay menos conflicto individuo-gobierno. Y como no tienen Dios creador, no tienen que buscar el origen de las cosas y cómo volver al origen de las cosas, del paraíso terrenal al paraíso futuro del perdón, o del comunismo primitivo al comunismo científico, como quieran, es lo mismo. Nosotros tenemos una relación conflictual con nuestra realidad y al mismo tiempo tenemos una relación de argumento socrático contradictorio. El chino no. Entonces, yo lo que creo es que por estas razones de fondo, de personalidad básica o de civilización, los chinos están más adecuados
y por su lenguaje pictográfico, logográfico, que es diferente al alfabético, a ver si no me ha costado trabajo desarrollar ese capítulo, ellos encajan mejor con el razonamiento en red y con la economía en red sin centro que en este momento caracterizan el mundo. Entonces vamos a tener una presencia china. Yo lo que digo es, este vaso chino se parece a este vaso hecho en Bolivia, pero este vaso trae atrás una civilización y una cantidad de producción que se explica por esa civilización que lo hace diferente a este vaso. Si usted no entiende las esencias civilizacionales y culturales que hay detrás de un objeto, cree que es un intercambio de objetos y está totalmente equivocado. Entonces los occidentales dicen, no, porque China, dentro de un tiempo nomás, así dicen, ya va a tener problemas de sindicatos, de parlamentos que se van a enfrentar peleándose entre ellos. Les digo, oye, tonto, ¿tú no te das cuenta que eso es bien difícil, que China se contagie de ti, que no eres nada? Lo que ha ocurrido es que China ya te contagió con su austeridad. ¿Qué están haciendo en Europa en este momento? Están haciendo austeridad, están retrocediendo hacia la disciplina laboral, hacia el orden político, a la fuerza. ¿Qué es el orden de estilo chino? Antes que China se contagie de nosotros, ya nos contagió. Y nos contagió, primero, por su enorme competitividad y capacidad, pero en segundo lugar, porque sus principios resultan ser más interesantes que los que hemos predicado desde... Miren, en dos palabras, toda la filosofía occidental se sustenta en una alegoría, en una bella historia gráfica. Los sujetos dentro de la caverna que ven fuera sombras y tienen que luchar para interpretar si esas sombras son la realidad y cómo son. Y hay muchas teorías interpretando esas sombras. Ese es el pensamiento occidental. Los chinos están fuera de la caverna, nunca se han planteado estar dentro de una caverna, están en la naturaleza. Por consiguiente, en el tiempo que nosotros elucubramos y especulamos, los chinos están produciendo. Es así. En dos palabras, estamos fritos. Salvo que aprendamos la filosofía para tratar con los chinos. Bueno, compren mi libro y sabrán. Gracias. Voy a pedirle a Incoblogger de Brasil que me acompañe, Maguines de México. Queremos darle entrega a un premio muy selecto que el CEAL con mucho detenimiento estudia quién debe ser el latinoamericano a quien se lo entregamos y se lo merece. No me cupo ninguna duda a mí y a los miembros de la Junta Directiva, después de escucharlo en Ecuador, de que usted es una persona influyente que está haciendo los pasos y hizo los pasos y sigue haciendo los pasos necesarios para lograr la verdadera integración latinoamericana. Con mucho honor y mucho orgullo le entregamos este año el premio a la integración del CEAL. Una vela que hará andar la nave de la integración. Bueno, agradecemos al doctor Alan García por tan interesante exposición y el honor de habernos distinguido. Buenas tardes, encantado. Gracias, muy amable. ¡Hola! Todo bien, por el momento, nunca se sabe. Chao, Juan Francisco. Chao. Hasta luego. Ya he hablado suficiente, gracias. Pero presidente, usted ha dicho a un diario chileno que no descartaría postular al 2016 en caso de que